Continuaremos con la serie El arte desde antes del siglo XV hasta el XXI. En esta sesión, las pinturas del siglo XV, veremos a los que dejaron huella en este periodo y alguno que otro que son menos reconocidos. Y recuerden que solo es por el placer de aprender. Sus características principales fueron énfasis en el humanismo, resurgimiento del saber y la sabiduría clásicas, representación realista de la figura humana, uso de la perspectiva y exploración de temas tanto del cristianismo como de la mitología clásica. También tiene un gran interés por un renovado interés en el arte y el pensamiento clásicos de la antigua Grecia y Roma, lo que condujo a avances significativos en las técnicas artísticas y a un nuevo énfasis en el realismo y la forma humana. La utilización del término primer renacimiento no suele hacerse en oposición a un segundo renacimiento, sino a otros términos como alto renacimiento, periodo de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, el Cinquecento, o renacimiento tardío, mediados y finales del siglo XVI. Los orígenes del movimiento pueden rastrearse desde los inicios del siglo XIV. El Renacimiento marca el inicio de la Edad Moderna, un periodo histórico que por lo general se suele establecer entre el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789, el cual, en el terreno artístico, engloba estilos como el Renacimiento y el Manierismo, siglos XV y XVI. Giotto, el maestro precursor de la pintura renacentista. En una época aún dominada por la estética medieval, Giotto di Bondone anticipó algunas de las características de la pintura renacentista y abrió la puerta a un nuevo estilo que cambiaría la historia del arte. Pintura flamenca o escuela flamenca de pintura son los nombres que la historiografía del arte da al conjunto de pintores flamencos, los maestros que se formaron y mantuvieron sus talleres en las ciudades flamencas en los siglos XV, XVI y XVII, lo que cubre los estilos artísticos del gótico final, el renacimiento, el manierismo y el barroco. Los maestros flamencos partieron del gótico tardío, un gótico flamenco que en pintura forma parte del gótico internacional y se caracterizó por el detallismo de las miniaturas. Robert Campin fue un pintor primitivo flamenco, documentado entre 1404 y 1444, como maestro pintor en Tournai, actual Bélgica. Se le ha considerado el iniciador de la escuela pictórica flamenca. El tríptico de la Anunciación, llamado también tríptico de Merode, es una obra pintada al óleo sobre tabla no fechada ni firmada, que se ha atribuido a un maestro de Merode, luego identificado con el llamado maestro de Flemán. Posteriormente, el Museo Metropolitano de Arte atribuyó la obra al taller de Robin Campin. Continuaremos con nuestro siguiente pintor primitivo flamenco, Jan van Eyck. Está considerado como uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV y el más célebre de los primitivos flamencos. Sus primeros pasos artísticos se dieron en el mundo de la miniatura, en la época dominada por la tradición tardogótica francesa.
De este primer periodo solo quedan las miniaturas del libro de horas de Turín. Su datación y comitente no quedan claros. Se ha apuntado la posibilidad de que lo encargara el duque Guillermo IV de Baviera, antes de 1417. Muchas de sus obras, como en aquella época, son de tema religioso. Vírgenes y retratos son los temas preferidos del pintor y su taller. Roger van der Weyden, otro pintor primitivo flamenco, nombrado en 1435 pintor de la ciudad de Bruselas. Aunque gozó de considerable prestigio en vida y fue uno de los más influyentes artistas de su tiempo, no se conocen pinturas firmadas ni existe documentación precisa sobre contratos o recibos de pago que permitan asignarle con entera certeza ninguna obra. Entre las obras atribuidas, junto con pinturas religiosas y de devoción, se encuentran retratos de personajes de la corte de Borgoña, que con frecuencia se presentan también como retratos de devoción en forma de dípticos. Las atribuciones se han hecho tomando como punto de partida 3 tablas relacionadas de antiguo con van der Weyden, y de las que se puede seguir el rastro hasta los siglos XV o XVI, y estos son el tríptico de Miraflores, el Descendimiento y el Calvario. Hans Memling es otro pintor flamenco. Nace en Alemania y muere en Bélgica. Se ignora prácticamente todo sobre su periodo de aprendizaje. Residió sin duda en Colonia, en el taller del maestro Stefan Lochner. Antes de estar inscrito, en 1465, en los registros de los burgueses de Brujas, lo que implicaba el derecho a vivir y ejercer allí un oficio. Vivió probablemente en Bruselas, en casa de Roger van der Weyden. Fue un pintor muy popular, amasando gracias a su arte una fortuna considerable y llegando a ser registrado como burgués. Le llegaron encargos de otros países, como Inglaterra o España. De hecho, fue uno de los pintores favoritos de Isabel I de Castilla. Pertenece al grupo de pintores que recogen la tradición flamenca y reiteran las formas anteriores. Su estilo es suave y delicado, con figuras bellas y magnífico colorido. Aporta una concepción germánica sensual de la belleza humana y de los destacados fondos paisajísticos de sus cuadros. Suele ser pintor de vírgenes con el niño, rodeada de ángeles músicos. Normalmente se trata de dípticos y trípticos, en que la Virgen está en una tabla y en la otra los donantes. No obstante, con el transcurso de los siglos, las tablas han acabado separadas en muchos casos. Hugo van der Goes fue un pintor flamenco de la pintura gótica del siglo XV, de estilo flamenco. Nacido en Gante, de ahí su apodo de Hugo de Gante. Es poco lo que se sabe sobre su vida, aunque fue uno de los pintores flamencos más importantes de la segunda mitad del siglo XV. Entró en la Guilda, o gremio de artistas, en 1467, pero antes de esta fecha no se sabe nada sobre su vida. Las primeras informaciones ciertas sobre este pintor lo sitúan en los años 1460 en Brujas,
donde colabora con la decoración en las fiestas en honor de las bodas del duque de Borgoña, Carlos el Temerario. Más tarde fue elegido decano del gremio, desempeñando este cargo desde el curso 1473-1474 al 18 de agosto de 1475. Al final de su trayectoria como artista, se observa una gran diferencia del primero al último de sus cuadros, mejorando cada vez más la técnica, como por ejemplo en La muerte de la Virgen, donde se ve una clara perfección artística. El Bosco fue un pintor nacido al norte del Ducado de Brabante, en los actuales Países Bajos, autor de una obra excepcional, tanto la extraordinaria inventiva de sus figuraciones y los asuntos tratados como por su técnica. El Bosco no fechó ninguno de sus cuadros, y son relativamente pocos los que llevan una firma que puede considerarse no apócrifa. Lo que se conoce de su vida y de su familia procede de las escasas referencias que aparecen en los archivos municipales de Bolduque y, en especial, en los libros de las cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora, de la que fue miembro jurado. De su actividad artística tan solo se documentan algunos trabajos menores no conservados y el encargo de un juicio final que en 1504 le hizo Felipe I de Castilla. El Bosco adquirió fama aún en vida como inventor de figuras maravillosas y de imágenes llenas de fantasía, y no tardaron en salirle seguidores y falsificadores que harían de sus temas e imaginaciones un verdadero género artístico. Con la elaboración de la perspectiva científica o perspectiva lineal por Filippo Brunelleschi, el arte renacentista marcó inequívocamente su alejamiento del gótico internacional al elaborar los cánones de la perspectiva científica. Filippo había dado la respuesta definitiva a un problema que había caracterizado el arte occidental durante siglos, a saber, el de representar la tridimensionalidad en soportes bidimensionales. Pero, ¿qué era la perspectiva? Era un método de representación del espacio. Las líneas ortogonales de la composición se hacían converger hacia un punto de fuga o un punto de vista, situado en la parte inferior del soporte, y estas líneas servían de guía para representar los objetos en su profundidad. En resumen, las líneas servían para guiar al pintor en la representación de los elementos vistos en su progresivo encogimiento a medida que se alejaba del ojo del espectador. Durante el Renacimiento, el uso de la perspectiva siguió dos líneas principales, que, sin embargo, no solo distinguieron el uso de la perspectiva del siglo XV, sino que también caracterizaron a los siglos siguientes. Una línea según la cual la perspectiva se utilizaba para dar orden a las composiciones mediante la realización de un espacio racional creado según reglas matemáticas, y una línea según la cual, dadas las posibilidades del instrumento, se creaban escenas ilusionistas. En el Renacimiento prevaleció la primera línea, pero por ejemplo, en el siglo XVII, la gran decoración barroca se basó en el uso ilusionista de la perspectiva. Uno de los principales exponentes de la primera tendencia fue Piero della Francesca. El humanismo influyó profundamente en la pintura del siglo XV, especialmente en Europa.
al marcar un cambio de perspectiva en el arte medieval hacia un enfoque en la humanidad, la naturaleza y el individuo. Durante este periodo, artistas incorporaron ideales humanistas que transformaron tanto los temas como las técnicas artísticas. Aquí hay varias formas en que el humanismo se relacionó con la pintura del siglo XV. La primera relación es el enfoque en la figura humana. El humanismo puso al ser humano en el centro de las preocupaciones culturales, lo cual se refleja en representación más realista y anatómica de las figuras humanas. Los artistas influenciados por el estudio de la anatomía mostraron un mayor interés en el cuerpo humano y su correcta proporción. Las pinturas comenzaron a transmitir emociones humanas auténticas, como en las representaciones de la Virgen y Cristo en obras de Hugo van der Goethe, donde los rostros reflejan tristeza, compasión o éxtasis. La segunda relación es la incorporación de elementos clásicos. El Renacimiento temprano, influenciado por el humanismo, retomó las ideas de la cultura grecorromana. Aunque muchas obras seguían siendo religiosas, se veían influenciadas de la mitología clásica y las alegorías, especialmente en Italia. Ejemplo, Sandro Botticelli, con El nacimiento de Venus, presenta temas mitológicos dentro del marco renacentista. La atención al entorno natural, en donde el humanismo también promovió un interés renovado por la naturaleza como un reflejo de la obra divina. Los fondos de las pinturas comenzaron a incluir paisajes detallados y naturalistas, marcando un alejamiento de los fondos dorados y planos medievales. Ejemplos: en el norte de Europa, las obras de Jan van Eyck y Roger van der Weyden muestran paisajes naturales ricos en detalles, uso de la luz natural. La luz y sombra se emplearon para crear profundidad y realismo, como en las pinturas de Piero della Francesca y Leonardo da Vinci. Retratos individualizados. El humanismo enfatizó el valor del individuo, lo que se reflejó en retratos personalizados. Los artistas comenzaron a pintar retratos detallados de figuras contemporáneas, destacando sus características únicas y su estatus social. Ejemplo, los retratos de los duques de Urbino, por Piero della Francesca, son claros ejemplos de este enfoque. En las obras religiosas, los mecenas se representaban junto a figuras sagradas, mostrando su papel como individuos en la historia, como en este caso, donde Hans Memling muestra a el niño Jesús, donde bendice y la Virgen mira de forma bondadosa al donante que presenta San Antonio Abad. El arte como un medio para explorar la psicología humana. El humanismo promovió una nueva introspección sobre la condición humana y su lugar en el universo. Escenas narrativas. Las pinturas narrativas comenzaron a enfocarse en las emociones humanas y los dilemas morales de los personajes. Un ejemplo de ello es la Lamentación sobre Cristo muerto de Hugo van der Goethe. Muestra el dolor humano con un nivel de introspección inédito en épocas anteriores. Pero no está nada mal las obras de Roger van der Weyden y Petrus Christus. La era de los descubrimientos fue un periodo histórico que comenzó a principios del siglo XV, extendiéndose hasta comienzos del siglo XVII, realizándose durante esta época una extensa exploración de ultramar, convertido un factor determinante en la cultura de Europa, con los portugueses y los españoles al frente.
a los que más tarde se unieron los holandeses, los ingleses y los franceses, recorriendo así casi la totalidad del planeta, cartografiándolo y conquistándolo en buena medida. Los artistas comenzaron a representar escenas relacionadas con la exploración, la conquista y el descubrimiento. Estas obras a menudo glorificaban a los exploradores y mostraban sus hazañas como epopeyas heroicas. Se incluyeron representaciones de paisajes exóticos, flora y fauna nunca antes vistas en Europa, inspiradas por los relatos y descripciones de los viajeros. Algunas obras reflejaron una mezcla de tradiciones artísticas europeas e indígenas, creando estilos únicos, especialmente en las colonias españolas y portuguesas. El contacto con las culturas indígenas del Nuevo Mundo influyó en los estilos y técnicas artísticas. Por ejemplo, se introdujeron nuevos materiales, como tintes y pigmentos derivados de productos americanos, como la cochinilla, que permitía tonos más vibrantes de rojo. El naturalismo en el arte del siglo XV tuvo un impacto profundo y revolucionario, especialmente durante el Renacimiento. Este enfoque buscó representar el mundo tal como se veía, con una atención detallada a la realidad y a las leyes de la naturaleza. Algunos de los efectos más importantes del naturalismo en el arte del siglo XV incluyen una representación más realista de la figura humana. Los artistas estudiaron la anatomía humana a profundidad para lograr representaciones más precisas y proporcionales del cuerpo. El uso de modelos en vivo y la disección anatómica permitieron a artistas como Leonardo da Vinci o Andrea del Verrocchio capturar la musculatura, el movimiento y las expresiones humanas con gran detalle. También se observó el detalle en la naturaleza, el uso del claroscuro y la humanización del arte religioso, entre otros. El naturalismo del siglo XV sentó las bases para el Alto Renacimiento del siglo XVI. Figuras como Miguel Ángel, Rafael y Tiziano llevaron estos principios a niveles aún más altos. En resumen, el naturalismo en el siglo XV marcó una transición crucial hacia un arte más científico, observacional y humano, estableciendo un enfoque centrado en la realidad y la experiencia visual que redefinió el panorama artístico de Europa. Espero que me acompañen en las siguientes sesiones. Nos veremos pronto.